Bueno, buenas noches a todos. Les pido que algunos ahí por el chat si pueden confirmar que ven la pantalla, lo que está y si me escuchan correctamente, así podemos comenzar con la clase. Bien, gracias a los que están respondiendo. Perfecto. Buenísimo que se escuche y se pueda ver bien. Lo que yo justo estaba esperando unos minutitos que terminen de ingresar algunos más, pero bueno, ya estamos en una cantidad razonable para poder comenzar la clase. Ahí está, bueno, perfecto. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Cuando se les mandó la ID para poder conectarse esta noche, se les pidió, y la clase anterior yo también recalqué, que por favor traigan consimismo, tengan la ley y el decreto reglamentario de IVA, porque íbamos a comenzar hoy con esa parte de impuesto a los consumos para poder seguir y ver cuál era la cuestión que era más importante, más significativo que lo que vamos a dar. Más o menos le había hecho una pequeña aclaración la clase anterior, de que como la ley es muy grande, es muy largo, tiene su complejidad, por decir de alguna manera, y el objetivo nuestro está enfocado hacia la liquidación, hacia conocer parte de cómo es el funcionamiento del impuesto, cómo se liquida, cómo se registra. Bueno, es por eso que la última parte de la clase anterior, si ustedes recuerdan, habíamos puesto un PowerPoint con respecto a las facturas de tipo A, las facturas B, a quienes se les facturaba, con el comprobante A, con el comprobante B, quién usaban C, etcétera, como para poder ubicarnos en la parte del impuesto. Ahora, particularmente, vamos a comenzar directamente con la ley de IVA. Así, cuando charlábamos también en la clase anterior de los elementos de la obligación tributaria, que hablamos de objeto, de hecho imponible, de base, sujeto, etcétera, toda norma que establezca un tributo tiene que tener todos esos elementos. Primero, el objeto sobre qué va a caer el tributo. ¿En qué momento van a hacer la obligación tributaria? ¿Quiénes van a ser los sujetos? ¿Cómo se va a liquidar? ¿Con qué alícuota? Si hay exenciones, ¿cuál es el periodo fiscal? Todas esas cuestiones tienen que sí o sí estar incluidos dentro de la normativa. Acá vamos a comenzar con la ley de IVA, particularmente en el artículo 1, establece sobre qué va a recaer el tributo. O sea, cuál es el objeto del impuesto. Para lo cual, vamos al artículo 1. El artículo 1 tiene el inciso A, B, C, D y E, y vamos a ir leyendo y analizando cada uno. El artículo 1 dice, establece en todo el territorio de la nación un impuesto que se aplicará sobre. Una aclaración, para ella no hace falta, que estamos sobre impuesto a los consumos. Habíamos visto que los principales era el IVA e ingresos brutos. Bien, este artículo 1, el primer renglón, tiene algo importante para analizar. En todo el territorio de la nación. O sea que las operaciones que se realizan en el país, obviamente, enumeradas a continuación, van a quedar encuadradas en el tributo. Todas aquellas operaciones que se realizan en el exterior no forman parte de la tributación del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, yo presto un servicio en Paraguay, ese servicio no está grabado con el IVA. Sí puede estar alcanzado por el tema de renta mundial con impuesto a las ganancias, pero no particularmente con el IVA, que es lo que estamos viendo. Vamos a venta de cosas muebles, inciso A. Dice que se aplicará sobre las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país, efectuado por los sujetos indicados en los incisos A, B, D, E y F del artículo 4, con las previsiones señaladas en el tercer párrafo de ese artículo.
venta de cosas muebles situadas y colocadas en el territorio del país, realizado por los sujetos indicados en el artículo 4. ¿Qué tiene de importantes características este inciso A? Primero que recae sobre cosas muebles, situado o colocados en el país, y tercero, realizado por ciertos sujetos. No son todos los sujetos, son los sujetos de los incisos A, B, D, E y F del artículo 4. El artículo 4 de la ley de IVA establece quiénes son los sujetos. Bien, establecidas las condiciones, obviamente este inciso A está referido a cosas muebles. Si yo tengo mercadería en una sucursal que tengo en Paraguay o en Brasil, obviamente que las ventas que efectúe en esa sucursal o en ese local en otro país no forman parte del impuesto. Inciso B. Obras, locación y prestaciones de servicios incluidas en el artículo 3, realizado en el territorio de la nación. Dejamos de lado el tema de las comunicaciones internacionales. En los casos previstos en el inciso E del artículo 3, no se consideran realizadas en el territorio de la nación aquellas prestaciones efectuadas fuera del país cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el exterior. Las que tendrán el tratamiento previsto para el artículo 43, que son operaciones de exportación. Eso está referido a exportación de servicios. Después vamos a explicar algo de qué se trata. Obras, inciso B. Obras, locación y prestaciones de servicios. ¿Qué condición se tiene que dar para que la misma quede encuadrada dentro del tributo? Que se realiza en el país y además tiene que estar comprendidas en el artículo 3. Todas estas prestaciones tienen que estar taxativamente incluidas en el artículo 3. Si no están comprendidas en el artículo 3, no forma parte del impuesto. Bien. Inciso C. También comprende las importaciones definitivas de cosas muebles. Importación definitiva de cosas muebles. ¿Cuál es la condición? Que sea importación para el consumo y no temporaria. ¿Dónde aclara esta cuestión? Artículo 1 y 2 del decreto reglamentario. El artículo 1 dice que a los efectos previstos en el inciso A del artículo 1 de la ley, las cosas móviles de procedencia extranjera solo se considerarán situadas o colocadas en el territorio del país cuando hayan sido importadas en forma definitiva. Y el artículo 2, como importación definitiva, le dice a los fines de la ley y este decreto reglamentario se entenderá por importación definitiva la importación para consumo a que se refiere el Código Aduanero. Importación para el consumo y no temporaria. ¿Qué significa temporaria? Que yo ingreso materia prima para industrializar, ¿sí? Y volver a exportar el producto terminado. Eso es una importación temporaria, eso no está alcanzado en el tributo. Y que sea para el consumo, obviamente, no sea una importación justamente para someterla a un posterior proceso de industrialización. Bien, ¿qué más tenemos? En el artículo 1, inciso D, que se refiere a importación de servicios. Quedan comprendidas las prestaciones, comprende el artículo 3, realizadas en el exterior, cuya utilización, explotación efectiva se lleva a cabo en el país, cuando los prestatarios sean responsables por el impuesto, por otros hechos imponibles y revistan la calidad de responsables inscriptos. Este inciso D está referido a importación de servicios. Son prestaciones de servicios efectuadas en el exterior, cuya utilización económica se va a llevar a cabo en el país, y los prestatarios que están ubicados en nuestro país tienen que ser responsables inscriptos. Por ejemplo, encargo a una empresa ubicada en el exterior la realización del estudio de mercado si, por ejemplo, vamos a suponer en la costanera, con la arena que hay y el tipo de río que tenemos, da para poner un determinado tipo de negocio. Cualquiera.
La empresa viene, toma muestras de la arena, toma muestras del río, el clima, etcétera, lleva todo a su país, realiza el estudio, nos manda el resultado. En ese caso se considera como importación de servicios. El servicio se lleva a cabo en el exterior y la utilización económica va a ser acá en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Utilización o explotación efectiva en el país, el prestatario, o sea, quien recibe el servicio en el país tiene que ser responsable inscripto, y la prestación de servicios se tiene que llevar a cabo en el exterior. Se trata de una empresa radicada, ubicada en el exterior, la que presta el servicio. Por último, que es lo último que se agregó a la ley de IVA, la última modificación, tiene que ver con los servicios digitales, comprendido en el inciso M del apartado 21 del inciso D del artículo 3, todo hace referencia a lo que es el artículo 3. Prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en el país, en tanto el prestatario no resulte comprendido en las disposiciones previstas en el inciso anterior. Netflix, Spotify, queda encuadrado en este inciso. Por eso es que a partir de hace un poquito menos de 2 años se comenzó a cobrar IVA, ¿sí? Y aumentaron las tarifas de Netflix, Spotify, cualquier otra aplicación que venga del exterior. Los servicios digitales comprendidos en el punto M del apartado 21 del inciso del artículo 3, prestado por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, se entenderán en todos los casos realizados en el exterior. Respecto al segundo párrafo del inciso B, del inciso D y E, se considera que existe una utilización y explotación efectiva en la jurisdicción que se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario, aun cuando de corresponder, este último lo destine para el consumo. Y después da algo más vinculado con los teléfonos móviles y otras aplicaciones. Bien, ¿cómo es servicios digitales? Vamos a ver qué dice después el artículo 3 en esos incisos, el 3M. Utilización y explotación efectiva en el país, prestado por un sujeto residente en el exterior, y el prestatario no tiene que estar incluido en el inciso D, o sea, no tiene que hacer una importación de servicio, incluido el artículo 1, inciso D. Estas son las condiciones que se tienen que dar para que la operación quede comprendida en este artículo 1. E inciso E. Ahora, fíjense que el artículo 1, sí o sí y necesariamente, ustedes lo tienen que conocer de manera completa. Van a tener que ampliar esta parte que damos con bibliografía, que es la parte de objeto del impuesto. En la biblioteca de la facultad hay un par de libros de IVA, cualquier libro de los que están en la facultad, en la parte de objetos está bien explicado. Salvo este último párrafo, el inciso E, que se actualizó hace poco, y ningún libro de la facultad lo tiene comprendido. Pero sí hay artículos, lo pueden ir ampliando en la parte de internet. Igual cualquier duda la van consultando. Bien, ¿qué más tenemos con respecto a la ley de IVA? Vamos al artículo 2, antes de mostrarle la filmina. ¿De qué se trata el artículo 2? El artículo 2 hace referencia a qué se entiende por venta para el IVA. ¿Qué es venta para el IVA? Tiene el inciso A, que dice que se considera venta a toda transferencia a título oneroso entre personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de cualquier índole que importe la transmisión del dominio de cosas muebles. Por ejemplo, venta, permuta, dación en pago, adjudicación por disolución de sociedades, aportes sociales, venta y subasta judicial y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin, excepto la expropiación. Incluida la incorporación, estamos hablando de qué se entiende de venta, incluida la incorporación de bienes de propia producción, en los casos de locación y prestación de servicios exentas o no grabadas, y la enajenación de aquellos que siendo susceptibles de tener individualidad propia,
se encuentran adheridos al suelo al momento de su transferencia, en tanto tenga para responsable el carácter de bienes de cambio. Vamos a inciso B. Se considera venta también la desafectación de cosas muebles de la actividad grabada con destino a uso o consumo particular. Y el inciso C se considera venta también a las operaciones de los comisionistas, consignatarios y otros que venden, compran a nombre propio, pero por cuenta de terceros. Ahora sí. El inciso A, que es transferencia a título oneroso que implique la transmisión de dominio de cosas muebles. Fíjense en dos conceptos que son importantísimos. Este va de la mano por el inciso del artículo 1, en el objeto, que es la venta de cosas muebles. Primero tiene que ser cosas muebles situado colocado en el país. Además se tiene que dar este artículo 2, inciso A. ¿Qué es lo importante que le dije recién? Transmisión de dominio de cosas muebles y fundamentalmente tiene que ser a título oneroso. Si yo regalo algo, no se considera venta. Después para el IVA tiene otro tratamiento, que ya lo vamos a ver. Pero para que encuadre este inciso A del artículo 2, tiene que haber transmisión de dominio y a título oneroso. Hay dos excepciones a este principio general de venta. Uno es la expropiación. ¿Qué es la expropiación? Es cuando el Estado, por alguna obra en particular, me compra de manera compulsiva mi propiedad. Esto se da, por ejemplo, más en el interior, en las chacras, que, por ejemplo, quieren trazar un camino y que va a pasar por la mitad de mi inmueble. Bueno, entonces me expropian el inmueble para poder trazar y armar el camino en ese lugar. Y la otra excepción tiene que ver las transferencias por reorganización de sociedades. Son todas esas transferencias que se tengan que hacer por motivo de una reorganización por el tipo societario. Tenemos la desafectación de cosas muebles para consumo, que se considera venta. Por ejemplo, tengo un supermercado, retiro mercadería de la góndola para mi consumo particular, ese retiro de la mercadería que estaba para la venta se considera como venta. Venta para el IVA. Además tenemos como venta las operaciones de los comisionistas a nombre propio, pero por cuenta de terceros. ¿Qué sería esto? A nombre propio sería que yo vendo y compro a mi nombre, con mi quit, pero por cuenta y orden del mandante. ¿Qué es lo que recibe este intermediario? La comisión. Esta comisión es lo que se considera venta para el artículo 2, inciso C. Por eso, todas las operaciones de los comisionistas a nombre propio, pero por cuenta de terceros que compran y o vendan. ¿Qué es la venta? ¿Qué se considera venta? La comisión, la retribución que percibe el comisionista. Bien, pasamos al artículo 3. Cuando vimos el artículo 1, inciso B, referido a obra, locación y prestaciones de servicios, decía que se realizan en el país y que estén ubicados, comprendidos en el artículo 3 de la ley. Si vamos al artículo 3 de la ley, es bastante extenso. Nosotros vamos a mencionar solamente algunos, que es lo que vamos a trabajar después eventualmente en los prácticos y en los parciales. Recuerden que las próximas 2 clases van a tener con el contador Villalba. Después yo les voy a dejar y avisar en el aula virtual la guía de trabajos prácticos actualizada. Y después de 2 semanas vamos a continuar con nuestras clases, con lo que nos quedaría, si no terminamos con lo del IVA, ingresos brutos, y ya comenzamos con algunos de los prácticos. Igual van a recibir la comunicación en el aula virtual sobre la guía de trabajos prácticos. Volvemos al artículo 3. ¿Qué dice el artículo 3? Se encuentran alcanzados por el impuesto de la ley las obras, locación y prestación de servicios que se indican a continuación. Vamos a ir mencionando, que por eso ustedes por ahí pueden ir marcando
en su ley que tienen que tener consigo, cuáles son los puntos más importantes que vamos a trabajar. ¿Cuál es la consigna general? Todas las locaciones y prestaciones de servicios están grabados, salvo que de manera expresa estén exentos por el artículo 7 o exceptuado por alguna disposición en particular. A ver, repito, el criterio general es que todo está grabado, o sea, todo está dentro. Ya vimos que está en el objeto. Todo va a estar grabado, alcanzado, salvo que particularmente esté exento por el artículo 7. Bien, vamos al artículo 3, inciso A. ¿Qué están comprendidos? Los trabajos realizados directamente a través de terceros sobre inmueble ajeno, entendiéndose como tales las construcciones de cualquier naturaleza, las instalaciones civiles, comerciales, industriales, las reparaciones y los trabajos de mantenimiento y de conservación, la instalación de viviendas prefabricadas se equipará a trabajo de construcción. Inciso B, las obras realizadas directamente a través de terceros sobre inmueble propio. Vamos a hacer una aclaración, una distinción dentro de estos dos puntos, que es importante y en los prácticos seguramente lo vamos a trabajar. Inciso A se refiere a trabajos sobre inmueble ajeno, entendiéndose, dice, como tal, la construcción de cualquier naturaleza, instalaciones civiles, comerciales, industriales, etc. El inciso B se refiere a obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmuebles propios. Y acá la diferencia es trabajo sobre inmuebles terceros y obras sobre inmuebles propios. ¿Cuál es la diferencia entre inciso A y B? Trabajo sobre inmuebles terceros puede ser, por ejemplo, un trabajo de pintura, el trabajo del plomero, el pintor, etc. Alguien que haga un trabajo, por ejemplo, pintar la casa, cambiar la vereda, cambiar los desagües que se rompieron, tal vez arreglar el techo, etc. La comúnmente conocida como tareas de mantenimiento. En cambio, el inciso B está referido a obras. Obras se define en el artículo 5 del decreto reglamentario, en el artículo 4, perdón, del decreto reglamentario, y lo define como todo aquel trabajo sujeto a denuncia. ¿En dónde? En la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Por ejemplo, la Dirección de Obras Privadas de la municipalidad. ¿Cuándo yo tengo que denunciar una obra? Por ejemplo, cuando inicio una construcción, tengo que llevar los planos de la parte civil, de la parte de plomería, la parte eléctrica, etcétera, para que me lo aprueben, para poder empezar la obra. O si yo ya tengo el inmueble y le agrego un piso más, le agrego 2 habitaciones, lo que sea que modifique el plano original, yo necesito autorización. Eso se considera obra. Puede ser realizada directamente o a través de tercero. Pero eso es obra. Por favor, apaguen los micrófonos. Hay alguien que está con el micrófono abierto y para distraer al resto, por favor. Repito, por favor, no me hagan detener la clase y buscar quién es el que está con el micrófono abierto. Chequen que tengan los micrófonos cerrados, así no nos distraemos. Gracias. Volvemos. Obra. ¿Por qué? Porque este concepto de obra, después cuando veamos el artículo 4, es el que define a una empresa constructora. El concepto de empresa constructora tiene que ver con la realización de una obra sobre inmueble propio. Es decir, pero ¿cómo? Si es mi inmueble el que realiza la obra, ¿es sujeto? Claro, porque dice lo siguiente:
yo me convierto en sujeto porque realizo una obra, por más que me la haga una empresa constructora que no un tercero. ¿Por qué? Porque ahora lo explicamos bien con el artículo 4, pero mi objetivo de esa construcción es obtener un lucro. Sí, pero si yo hago una habitación en mi casa, no es ánimo de lucro. Perfecto. No se van a dar los supuestos del artículo 4. Pero bueno, ahora lo vemos en el artículo 4. ¿Qué más tenemos del artículo 3? Algunas prestaciones de servicios del inciso E. La del punto 1, efectuado por bares, restaurantes, cantinas, salones de té, confitería en general, por quienes presten servicio de refrigerio, comidas o bebidas en locales propios o ajenos, o fuera de ellos. Quedan exceptuadas, no constituye, ¿sí? Que estén dentro del objeto, las efectuadas en lugares de trabajo, establecimientos sanitarios exentos, establecimientos de enseñanza oficiales o privados reconocidos por el Estado, en tanto sean de uso exclusivo para el personal, pacientes o acompañantes, o en su caso para el alumnado, no siendo de aplicación, en este caso lo dejamos. Bares, restaurantes, etcétera, está dentro del objeto, pero aquellos servicios de refrigerio, de comida que se efectúan en lugares de trabajo, en los comedores escolares, en los hospitales públicos, no se encuentra incluido dentro del objeto del impuesto. O sea que es una operación no grabada, no es que esté exenta. Una operación grabada es aquella que está dentro del objeto y no está exenta. Una operación no grabada es aquella que no cumple con los requisitos del artículo 1. Y una operación exenta es aquella que está dentro del objeto, pero por alguna razón el legislador la excluyó de tributación. ¿Cuál es la diferencia entre una operación no grabada y una operación exenta? Que la operación no grabada está fuera del objeto, y la operación exenta está dentro del objeto, pero exenta o excluida, mejor dicho, por artículos 7 u 8 de la ley. Bien, ¿qué más tenemos? Locación de cosas muebles, reparación y mantenimiento y limpieza de bienes inmuebles en el punto 9, en el punto 10, decoración de viviendas y de todo otro inmueble, comercial, industrial, de servicios, etc. Servicios efectuados por piletas de natación, piscinas de natación y gimnasios, efectuados por peluquerías, salones de belleza y similares, efectuados por playa de estacionamiento o garaje y similares. Se exceptúa el estacionamiento en la vía pública, parquímetro y tarjetas de estacionamiento, cuando obviamente la explotación sea efectuada por el Estado, la provincia o municipalidades. Efectuados por tintorería y lavanderías, locación de inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares, pensionado, entrenamiento y aseo, peluquería de animales. Punto 21. Hasta ahí, fíjense que tienen algo más taxativo. El 3E21 generaliza, pero generaliza con limitaciones. Le dice, quedarán comprendidas las restantes locaciones y prestaciones siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso, con precedencia en encuadre jurídico que le resulte aplicable o el contrato que lo origina. Las restantes locaciones y prestaciones siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso. ¿Por qué? Por ejemplo, los sueldos, los ingresos por sueldo en relación de dependencia están fuera del objeto, no encuadran este artículo 3. Por eso le dice sin relación de dependencia y a título oneroso. Y después le dice, se encuentran incluidos en el presente apartado entre otros. O sea, numera alguno y entre otros porque tiene la generalización. Por ejemplo, inciso B, los servicios de turismo, incluida la actividad de agencias de turismo, servicios de computación, incluido el software, cualquiera sea la modalidad o forma de contratación, servicios técnicos y profesionales de profesiones universitarias o no, artes, oficio y cualquier tipo de trabajo. Publicidad también, producción y distribución de películas cinematográficas y para video, las operaciones de seguro
excluidos las de seguro de retiro privado, los seguros de vida de cualquier tipo y los contratos de afiliación de aseguradoras de riesgo y trabajo. Y el tema de los servicios digitales, que fue lo último que se agregó. Dice, quedan comprendidos como servicios digitales y se considerarán servicios digitales cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquello llevado a cabo a través de la red de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataforma o de la tecnología utilizada por Internet u otra red a través de lo que se presten servicios equivalentes que por su naturaleza estén básicamente autorizados, requerían una intervención humana mínima. Bueno, aquí tenemos el suministro y alojamiento de sitios informáticos y páginas web, productos digitalizados, incluidos entre otros los programas informáticos, software, etc. Lo mencionamos, no vamos a trabajar con este tema porque es sumamente complicado. También tenemos en el punto 12 la enseñanza a distancia o de test, ejercicios realizados o corregidos en forma automatizada, que es lo que hoy está muy de moda. Bien, dejamos de lado el artículo 3. El artículo 3 va de la mano con el artículo 1, inciso B, que está referido a locación y prestación de servicios realizados en el país e incluidos taxativamente en artículo 3. Vamos al artículo 4 de sujeto. Dice, ¿quiénes son sujetos? ¿Quiénes son sujetos? Quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con la misma o sean herederos o legatarios de responsable inscrito, en el último caso, cuando enajenen bienes que en cabeza del causante hubieran sido objeto del gravamen. El artículo 1, inciso A de venta de cosas muebles, dijimos que va de la mano con el artículo 2, inciso A. También va de la mano y se tiene que cumplir con el artículo 4, porque dijimos que eran ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el país, realizados por determinado sujeto del artículo 4, que además se tiene que dar el requisito del concepto de venta del artículo 2, inciso A, y acá está el inciso A que dice, ¿quiénes son sujetos? Quienes hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio accidentales con las mismas, o sean herederos o legatarios de responsables inscriptos. Ahora volvemos sobre ese punto. ¿Quiénes más son sujetos? Quienes realizan a nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras. Artículo 2, inciso C. Acá lo tenemos como artículo 4, inciso B, que taxativamente lo incluyen como sujetos. Inciso C, quienes importen definitivamente cosas muebles por cuenta propia o por cuenta de tercero. Acá tenemos las empresas constructoras, que el inciso D, que sean empresas constructores que realizan las obras que se refiere el inciso B del artículo 3, cualquiera sea la forma jurídica que hayan adoptado para organizarse, incluidas las empresas unipersonales. A los fines de este inciso se entenderá que revisten el carácter de empresas constructoras las que directamente o a través de tercero efectúen las referidas obras con el propósito de obtener un lucro con su ejecución con la posterior venta total o parcial del inmueble. Quienes realicen obras, no cambie todavía más de Filmina, estoy todavía en esa, ya voy a poner la próxima Filmina, Daniel. Quienes además son sujetos, en este caso, perdón, me distraje, lo del concepto de empresa constructora tiene que ver con el ánimo de lucro. Si yo construyo un inmueble para vender, me convierto en sujeto de empresa constructora, por más que lo haga en forma directa o a través de terceros. Si yo lo construyo para usar, por ejemplo, una vivienda, no estoy alcanzado. Si yo, empresa, comerciante, por ejemplo, una sociedad, construyo una oficina y lo afecto a la actividad, no me constituyo una empresa constructora, pero después hay un tema de gravabilidad o no, devolución o no del IVA al momento de la desafectación o la venta de ese bien de uso. Bien, ¿quiénes son además sujetos? Quienes sean locadores en el caso de locaciones grabadas y sean prestatarios del artículo, del artículo 1 y sean locatarios, prestatarios, representantes sujetos del exterior que realicen las obras o prestaciones efectuadas
en el país. Preguntan construcción para alquiler. A ver, acá lo que define el artículo 4, inciso D, es el ánimo de lucro con la posterior venta. Si yo alquilo, no soy empresa constructora. Si alquilo una vivienda hasta el tope que esté exento, estará, perdón, la vivienda siempre está exento. Si alquilo un inmueble comercial hasta el tope que está exento, y si no pasa a estar grabado. Pero el hecho de yo construya para alquiler, no construyo para vender. De hecho, el artículo 5 del decreto reglamentario establece que si yo, por ejemplo, construyo un edificio y lo tengo alquilado en forma continua o discontinua por más de 3 años y lo vendo, la venta no está grabada y lo único que tengo que hacer es reintegrar, devolver los créditos fiscales oportunamente computados. A ver, ¿cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, si yo vendo, tengo que vender en función al valor actual de la venta. Si yo devuelvo el crédito fiscal oportunamente computado, lo devuelvo a valor histórico, salvo que cambie o actualice la norma. O sea, la venta no está grabada, yo solo devuelvo. ¿Por qué? Porque lo tuve alquilado por más de 3 años. Ahora, si yo construyo directamente 3 locales comerciales para alquilar, bueno, el alquiler ya estará grabado y lo demás lo tendré como un bien de uso o como una inversión dentro del balance. Bien, ahora sí. Dijimos, volvemos a repasar. Lo del inciso A dice, venta de cosas muebles. Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, actos de comercio occidentales, sean herederos obligatorios responsables inscritos. Para que la venta esté dentro del objeto, al margen de que esté en el país, al margen que se da el concepto de transmisión de dominio a título oneroso, se tiene que dar, ¿sí?, estos requisitos del inciso A: que haga habitualidad en la venta de cosas muebles, habitualidad, o sea un acto de comercio accidental. Por ejemplo, si yo vendo sillas y mesas en un negocio, una mueblería, hay habitualidad. Si, por ejemplo, encontré un container con equipos de música, todas cosas electrónicas que yo habitualmente no vendo, pero encontré una oferta espectacular y lo pongo en el negocio a vender por única vez, es un acto de comercio accidental, porque lo vendo por única vez y después no voy a volver a venderlo. Bueno, pero también forma parte del objeto. Y lo último, ser heredero obligatorio personal inscrito, es que en cabeza del causante hubiera estado grabadas las operaciones, me constituyo en heredero, que continúo con todo parte de la operación, bueno, igual soy sujeto del impuesto. Vimos venta a nombre propio por cuenta de tercero de cosas, es el tema particular del comisionista. Importación definitiva de cosas muebles, empresa constructora, artículo D, inciso 4, con el ánimo de lucro. Presten servicios grabados, eso está en el inciso E de la normativa. Y sean prestatarios, lo que vimos en la última parte. Volvemos con acto de comercio accidental. Dice, ¿qué es un acto de comercio accidental según el Código Comercial? Por ejemplo, venta de cosas adquiridas con el ánimo de lucrar con la posterior enajenación. Les dije, vendo mesas y sillas, compré un stock de elementos de tecnología, cuestiones de informática o lo que sea, por única vez para la posterior venta. Es un acto de comercio accidental, queda encuadrado. Venta de cosas muebles, quien revista la calidad de un comerciante, y enajenación de cosas muebles utilizadas en la actividad comercial. Por ejemplo, los estantes, yo tengo toda estantería, los vendo porque pongo uno nuevo, lo tenía afectado como bien de uso, o por ejemplo, una camioneta que la vengo usando, la vendo para comprar una nueva, no es habitual, no hago habitualidad en la venta de camioneta, entonces es un acto de comercio accidental y por ende queda encuadrado dentro del objeto del tributo. Dentro también de este inciso A,
¿Cuáles son los parámetros para definir que hay habitualidad? El fin de lucro, frecuencia de operaciones, la importancia relativa de cada operación, que esas operaciones estén incluidas dentro del objeto social, y obviamente que estén vinculados con el giro comercial de las mismas. ¿Qué más tenemos? El inciso F, no habíamos quedado colgado, que sean locadores de operaciones grabadas, prestatario del artículo 1, inciso D, ya lo mencionamos, la importación de servicios, y la parte de servicios digitales. Locatarios, prestatarios, representantes intermedios sujetos en el exterior que realizan operaciones grabadas en el país, y los del inciso 1D, que es lo que recién mencionamos. Perfecto, esto tiene que ver con el concepto de sujeto. Vamos al artículo 5. Cuando mencionamos los elementos de la obligación tributaria, vimos el tema de objeto hecho imponible, como elemento de la obligación tributaria, que lo definíamos como hecho, acto, conjunto de actos de naturaleza económica, previsto en la normativa legal, cuya configuración da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir? Es el momento en que nace la obligación tributaria para el IVA. Cuando hablamos de momento que nazca la obligación tributaria, se refiere al momento en que queda perfeccionado la operación. Que quede perfeccionada la operación es el nacimiento del débito fiscal de la operación. Si ustedes se acuerdan de los asientos de venta, teníamos venta como cuenta de resultado y teníamos IVA de débito fiscal como cuenta del pasivo. Si se dan los supuestos del artículo 5, la operación significa que queda perfeccionada. Nace la obligación tributaria, nace el débito fiscal. Pero ojo, el nacimiento de la obligación tributaria no implica que ustedes salen automáticamente corriendo a pagar el impuesto. No, porque recuerden que tiene un periodo fiscal que ya lo vamos a ver y tiene una forma de liquidarse el tributo. Simplemente es que ustedes perfeccionaron el hecho imponible, automáticamente, como es débito fiscal, le genera un pasivo. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la declaración jurada. Bien, vamos al inciso A. El hecho imponible se perfecciona en el caso de ventas, inclusive de bienes registrables, en el momento de la entrega del bien, emisión de la factura respectiva o acto equivalente al que sea anterior. Salvo en los casos que vamos a ver ahora. Entrega de bien, emisión de factura o documento equivalente, o acto equivalente que, por ejemplo, puede ser la firma de un 08 para la transferencia de automotor. ¿Cuáles son las excepciones? Las que están en el artículo 5, inciso A, punto 1 y 2. ¿Cuáles serían? Que se trate de provisión de agua, salvo para lo previsto para el punto siguiente, de energía eléctrica o de gas regulado por medidor, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento fijado para el precio del pago o el de la percepción total o parcial que sea anterior. La otra excepción que se trate de la provisión de agua regulada por medidor a consumidores finales a domicilios destinados exclusivamente a vivienda, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca la percepción total o parcial del precio. Acá no hay entrega de la prestación del servicio, entonces se fija como vencimiento o percepción el que sea anterior. Perfecto. ¿Qué otra excepción tenemos para venta de cosas muebles? Por ejemplo, en el supuesto de bienes de propia producción incorporados a través de locación y prestación de servicios o no grabados, la entrega del bien se considera configurada en el momento de su incorporación. En el artículo 4 hacía referencia a que cuando presto un servicio exento o no grabado y le incorporo a esa prestación del servicio bienes
de propia producción, bien mueble y propia producción a ese servicio, esa incorporación se considera venta. El artículo 5 le dice que se considera como nacimiento del hecho imponible el momento efectivo de su incorporación. ¿Qué más tenemos? Inciso B. Prestaciones de servicio, locaciones de obra y servicio en el momento del hecho imponible van a ser el momento de la cuando se termina la ejecución o prestación o percepción total o parcial del precio, el que sea anterior. Es cuando se termina la prestación del servicio o la percepción total o parcial del precio, el que sea anterior. En el punto precedente era entrega, factura o acto equivalente. Acá es la terminación de la prestación de servicio. Recuerden que tengo una prestación de servicio o la percepción total o parcial, el que sea anterior. Bien, ahora tenemos distintas situaciones de nacimiento del artículo 5 y el caso particular del artículo 6 para ver. ¿Cuáles son las distintas situaciones? Inciso A, venta de cosas muebles. Inciso B, prestación de servicios. Entonces, las prestaciones de servicios de criterio general de nacimiento de hecho imponible con la finalización, la percepción, se presentan situaciones particulares. Por ejemplo, la del punto 1 dice que las mismas se efectuaran sobre bienes, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará al momento de entrega de tales bienes, o acto equivalente configurándose con la mera emisión de la factura. Por ejemplo, el arreglo de una computadora, el arreglo de una heladera, de un televisor, etc. Son servicios prestados sobre bienes. Entonces el hecho imponible acá es con la entrega de los bienes o la emisión de la factura, el que sea anterior. Punto 7 y 8. Se trata de colocaciones, prestaciones financieras. Fíjense que yo le estoy mencionando las que vamos a trabajar en los prácticos y eventualmente en los parciales. En los parciales entra solamente lo que damos. Obviamente no se van a quedar con las explicaciones cortitas que damos ahora, sino van a tener que profundizar la parte de teoría, que es lo que tiene en la primera parte que va a ser del parcial. Que se trata de colocaciones y prestaciones financieras, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento del plazo fijado para el pago de su rendimiento o el de la percepción total o parcial que fuera anterior. Y el punto 8, que se trata de locaciones de inmuebles, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación o el de la percepción total o parcial, el que fuera anterior. Seguimos con el inciso C del artículo 3, perdón, del artículo 5. El hecho imponible en el caso de trabajo sobre inmuebles de tercero, que es el artículo 3, inciso A, será en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o el de la percepción total o parcial del precio, o el de la facturación, el que sea anterior. Inciso E. Referido a obras. Artículo 3, inciso B, y artículo 4, inciso D. En el caso de obras realizadas directamente a través de terceros sobre inmueble propio, el hecho imponible nacerá en el momento de la transferencia a título oneroso del inmueble, entendiéndose esta que tiene por lugar al extenderse la escritura traslativa de dominio o al entregarse la posesión si este acto fuera anterior. Como excepción se le establece que cuando se trate de ventas judiciales por subasta pública, la transferencia se realizará efectual en el momento en que quede firme la auto de aprobación de remate. Entonces, en el caso de obras sobre inmueble propio, cuando se produzca la transmisión de dominio a título oneroso, que se da con la escritura o la posesión si se la otorga de manera anterior. Y como excepción tenemos la venta por subasta pública, que es cuando quede firme el auto de aprobación de remate. El inciso F establece que en el caso de importaciones, el hecho imponible nacerá en el momento que sea definitiva. ¿Cuándo una importación es definitiva? Cuando obviamente se destina para el consumo.
Pero una importación es definitiva cuando exista el despacho a plaza. ¿Qué es el despacho a plaza? Cuando pago todos los tributos y tasas correspondientes a la importación. Me presento en territorio de aduana, señor, acá tengo el papel que pagué todo, me liberan la mercadería para que yo la pueda sacar del territorio de aduana. Ahí se considera recién que la importación es definitiva. Y por último, en el último párrafo, que es muy importante, le dice, último párrafo del artículo 5, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen precio, el hecho imponible se perfeccionará respecto del importe recibido en el momento que tales señas o anticipos se hagan efectivos. Si yo vendo un bien y recibo una seña, un anticipo, que congele precio, pues si no congela afuera, que congele precio, el hecho imponible se perfeccionará por el anticipo que se reciba. Eso está referido al artículo 5, inciso A, venta de cosas muebles. ¿Por qué no se aplica a prestaciones de servicio? Porque en las prestaciones de servicio nace el hecho imponible con la percepción total o parcial o la finalización. En este caso no interesa si congela o no precio porque ya es percepción, total o parcial. Por lo tanto, este último párrafo se aplica exclusivamente para lo que es venta de cosas muebles. ¿Cuál es el caso particular del artículo 6 de la ley? El caso particular tiene que ver con la condición que se tiene que dar por artículo 6 para que nazca el hecho imponible por la venta de cosas muebles. Dice, en los casos, artículo 6, en los casos previstos en el inciso A, el apartado 1, inciso B del artículo anterior, el 1B era prestación de servicios sobre bienes, se considerarán como acto equivalente la entrega del bien o la factura respectiva a las situaciones previstas en el artículo 1, 3, 4 y 5 en el Código de Comercio, artículo 463. Vamos al segundo párrafo. En todos los supuestos comprendidos en las normas del artículo 5 citada en el párrafo anterior, el hecho imponible se perfeccionará en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y estos hayan sido puestos a disposición del comprador. Wow, ¿cómo este tema? La venta de cosas muebles nace el hecho imponible con la venta, con la entrega, factura o acto equivalente. Siempre y cuando el bien exista y esté efectivamente puesto a disposición del comprador. Repito, siempre y cuando el bien existe y este haya sido puesto a disposición del comprador. ¿Estamos? Que el bien exista y haya sido puesto a disposición del comprador. Consulta, profesor. Por favor, por chat para no distorsionar un poquito el tema de la clase. Nos escriben por el chat y yo le voy respondiendo, por favor, porque si no, si habilitamos el micrófono para todos, se complica, ¿sí? Si después, aclaro para todos, si cuando terminamos les queda alguna duda, ahí sí habilitamos el chat y el micrófono y lo charlamos directamente. Pero ahora, para ordenarnos en la clase, les pido por favor por el chat. Cuando terminamos, no hay ningún problema, habilitan micrófono, que les permití para que habiliten, y conversamos de todas las dudas que tengan. ¿Estamos? Repito. ¿Por qué es esto que existan los bienes? Bueno, a ver, es una historia vieja del régimen de promoción de las provincias de San Luis y La Rioja, que eran todas fábricas ficticias porque era el armazón, facturaban de ahí, facturaban cosas que no existían, total estaban exentos en ganancia, en el IVA, y bueno, se creaban créditos fiscales monstruosos que nunca se pagaban porque no eran bienes que existían. Bueno, a ver, el bien tiene que existir y tiene que estar a disposición. Por ejemplo, compro
Una mercadería que está en el local de Buenos Aires, en el depósito de Buenos Aires. ¿Qué es esto que está en el local de Buenos Aires? ¿El bien está a disposición? Sí, está en Buenos Aires. ¿Existe? Sí, está en Buenos Aires. Pero ¿qué yo pacté? Pacté que me lo entreguen en el local de Posadas. Yo lo tengo que retirar en la sucursal de Posadas. Entonces, ¿está a disposición? No. ¿Existe? Sí, pero no está a disposición. ¿Qué significa esto? Que no cumple con los requisitos del artículo 6. Por ejemplo, pago un bien, o sea, un escritorio que me lo van a hacer a medida. Lo pago por completo, me lo factura. Un escritorio de 10.000 pesos más IVA, total 12.100. ¿El bien existe? No. ¿Está puesta a disposición? Obviamente que no, porque no existe. ¿Y entonces qué pasa? No nace el hecho imponible. ¿Por qué? Porque el bien no existe y no está puesto a disposición. Bien, principales exenciones del artículo 7. Dijimos, una operación que está dentro del objeto, que cumple con todos los requisitos del artículo 1, va a estar grabada, es decir, lista para liquidar el impuesto en la medida que no esté comprendido el artículo 7. ¿Qué establece el artículo 7? Las exenciones del tributo. Vamos ahora a ir mencionando cuáles exenciones vamos a trabajar oportunamente. Vamos al artículo 7, inciso A. Estarán exentos los libros, folletos, impresos similares, incluso en fascículos o hojas sueltas que constituyen una obra completa o parte de una obra, diario, revista, publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periódicas digitales de información en línea, en toda la cadena de comercialización y distribución. En todos los casos, cualquiera sea el soporte o el medio utilizado para su difusión. La exención prevista en este inciso no comprende los bienes grabados que se comercialicen conjuntos complementariamente con los bienes exentos, en tanto tengan un precio diferenciado de venta y no constituyen un elemento sin el cual estos últimos no podrían utilizarse. Por ejemplo, yo en el kiosco, no sé, se vende una revista para chicos que venga con plasticola de colores. Si la plasticola tiene un precio diferencial al de la revista, eso está grabado y la revista no. Si todo forma parte del mismo precio porque lo otro viene de regalo, obviamente todo sigue estando exento. Inciso F, este es muy importante. Estará exento el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada sin aditivos, cuando el comprador sea el Estado Nacional, el Estado Nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares, universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en el inciso E, F, G y M del artículo 20 de la Ley de Ganancias, que son las exenciones. Y además estarán exentas las especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el organismo competente en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en alguna de las etapas anteriores. Resumen, el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada, ¿sí?, sin aditivos. Pero la condición es que el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, provincial o municipal, comedores escolares o las entidades exentas en el artículo F, G y M, el artículo 20 de la Ley de Ganancia. También estarán exentas las especialidades medicinales, siempre y cuando en alguna etapa anterior alguien haya pagado el IVA, por ejemplo el laboratorio es quien paga el IVA,
y no importa quién es el comprador. Siempre está exento. Lo compra una empresa, lo compra un consumidor final, lo compré el Hospital Madariaga. Siempre está exento. Pero tiene que hacer una especialidad medicinal. La especialidad medicinal tiene que ver con los remedios elaborados, fabricados en un laboratorio. Después tenemos en el H.3, estarán exentos los servicios prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referido a la enseñanza en todos los niveles y grados en dichos planes, de posgrado para egresados, de nivel secundario, terciario universitario, así como los de alojamiento y transporte accesorio a los anteriores, prestados directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos. ¿Esto qué comprende? Las clases dadas a título particular, también comprende las clases dadas a título particular sobre materias incluidas en los referidos planes de enseñanza oficial, cuyo desarrollo responda a los mismos impartidas fuera de los establecimientos educacionales aludido en el párrafo anterior, y con independencia de esto, y a las guarderías y jardines maternos infantiles. La chica que quiso preguntar, no veo nada en el chat. Si por ahí no lo querés escribir en el chat, cuando terminamos lo consultás y no hay problema si habilitas el micrófono después, pero si querés sobre lo que estamos dando, por favor te pido que lo escribas en el chat. Bien, ¿qué más está exento? El punto 6. Los servicios prestados por obras sociales, creados reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales, instituciones, entidades, asociaciones comprendidas en el inciso F, G y en el artículo 20, también lo realizado por colegios y consejos profesionales cuando tales servicios se relacionan en forma directa con los fines específicos. La del punto 7 es muy importante porque está referido a los servicios médicos. Estarán exentos los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares, las prestaciones accesorias de hospitalización, los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades, los servicios prestados por los bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, los que prestan servicios auxiliares de la medicina, y todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluidos los del transporte de heridos y enfermos en ambulancias o vehículos especiales. Y acá está la condición. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar los prestadores, los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales, así como todo título directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicio deben efectuar los beneficiarios. Lo mismo lo que están organizados en forma de obras sociales por los colegios, consejos profesionales, cooperativos o entidades mutuales. Acá, los servicios médicos van a estar exentos en la medida que estén cubiertos por obras sociales obligatorias. ¿Cuáles son las obras sociales obligatorias? Las que están por descuento en el recibo de ley. Ustedes saben que los que trabajan en la relación de dependencia tienen un descuento del 3%, creo que la provincia es un poquito más, con destino a la obra social. Esa cobertura de obras sociales de esos pacientes está exento. En cambio, si yo contrato una prepaga, o de Swiss Médica, Sancor, etcétera, la que sea, la cobertura de pacientes con prepagas no están exentos, están grabados, pero alcanzan una alícuota diferencial. En cambio, la prestación de servicio a pacientes que no tengan ningún tipo de cobertura de obra social están grabados a la alícuota general. Punto 12. Estarán también exentos los servicios de taxímetro y remises con chofer realizados en el país siempre que el recorrido no supere más de 100 kilómetros. La del punto 13 también están exentas, que se refiere al transporte internacional de pasajeros y cargas, incluido el cruce de fronteras por agua, que tendrá el tratamiento del artículo 43. El artículo 43 es el de exportaciones. Después vamos a explicar qué es el tratamiento del artículo 43. Punto 16.9.
están exentos los intereses de préstamos por operaciones bancarias y financieras en general, cuando el tomador sea el Estado Nacional, los municipios o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo del punto 8, los intereses para préstamo para construcción de vivienda también están exentos. Punto 22, alquileres. ¿Qué está exento en los alquileres? La locación de inmuebles destinados exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia siempre están exentos con independencia del valor del alquiler. Puede ser una locación mensual de 10.000 pesos, puede ser una locación mensual de 100.000 pesos, siempre está exento con la condición que se destine a casa habitación. Y también está exentos los inmuebles rurales afectados a operaciones agropecuarias, inmuebles rurales afectados, yo alquilo, por ejemplo, para pastaje o sea, el engorde de animales, está exento. Si yo alquilo un campo para que pague una pista de motocross, obviamente que eso está grabado. También está exento la locación de inmuebles cuyo locatario sea el Estado Nacional, provincial y las municipales. El resto de locaciones van a estar grabadas, o sea, las comerciales, siempre y cuando superen el monto previsto por la normativa. El precio que se fijó es un precio muy anticuado, muy viejo, que es impracticable, que es de 1.500 pesos por mes. ¿Qué significa? Que las locaciones comerciales por sobre los 1.500 están grabadas, hasta 1.500 están exentas. Y dejamos de lado el tema de las exenciones del artículo 7. El artículo 8 solamente vamos a mencionar que estarán exentas por el artículo 8, inciso D, las exportaciones. ¿Qué tratamiento tiene la exportación? Las exportaciones están exentas según el artículo 8, inciso D. Perfecto. Dame un segundito, tomo un poquito de aire porque cansa estar hablando, mirando la computadora, y a ustedes también les cansa estar escuchando nada más sin interactuar. Bueno, seguimos. A ver un poquito de repaso para ver lo que viene lo siguiente. Dijimos, dado una venta o una locación de servicio, si está dentro del objeto del artículo 1, puede estar exento, o sea, si encuadra el artículo 1, puede estar exento si está incluido en el artículo 7 u 8, por defecto está grabado. Hablamos de las ventas de cosas móviles, el artículo 2 y 4, o las locaciones de servicios previstas en el artículo 3. Si no está en el artículo 1, decimos que se trata de una operación no grabada o no alcanzada. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahora? ¿Está dentro del objeto? Sí. ¿Está exento? Listo, terminó nuestro análisis. Vamos al último puntito. Está grabado, ya sea venta, locación o prestación de servicio. Vimos que nace el hecho imponible por el artículo 5. Vamos a ver la base imponible del artículo 10. Si esa base imponible del artículo 10 la relacionamos con la alícuota alcanzada, vamos a obtener el débito fiscal del artículo 11. Obviamente que si está dentro del artículo 7 como exento, termina nuestro análisis. Si no está alcanzado, que decimos que está grabado, no está alcanzado por el artículo 7 u 8, que está grabado, vimos ya el nacimiento del hecho imponible, ahora vemos la base imponible. ¿Qué dice el artículo 10? ¿Qué es la base imponible? Lo define de una manera muy particular. La base imponible lo define como el precio neto de la locación o prestación de servicios. Precio neto. Recuerden la clase anterior, cuando le mostré el dibujo de la factura A, le dije que tiene tres partes: el precio neto, el IVA y el total. En cambio, la factura B solamente tiene el total.
O sea, tiene el IVA y el valor neto del producto o servicio incluido. Entonces dice, el precio neto, que es la base imponible, será el que resulte de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto, neto, descuento y similar, efectuado de acuerdo con la costumbre de plaza. En el caso de efectuarse descuentos posteriores, estos serán considerados como artículo 12. Cuando no exista factura o documento equivalente, ellos que no expresen su valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor aplicable. A ver, les pregunto, ¿cuál es la base imponible? Es el precio neto de la locación o factura de la locación o prestación o venta que surja de la factura o documento equivalente. Eso es la base imponible del artículo 10. Si esa base imponible la relacionamos con el artículo 11, con la alícuota del artículo 28, nos surge el débito fiscal del artículo 11. ¿Qué nos dice el artículo 11? Dice, a los importes totales de los precios netos de las ventas, locación y prestación de servicios que se hace referencia al artículo 10, imputables al periodo fiscal que se liquida, se aplicarán las alícuotas fijadas para las operaciones que dan lugar a la liquidación que se practica. O sea, que el débito fiscal es los precios netos que hace referencia al artículo 10 por la alícuota vigente para ese tipo de prestación, locación o venta. Eso es el débito fiscal. Y acá entran a jugar las notas de crédito, porque en el párrafo siguiente le dice, al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo, a la alícuota en que en su momento hubieran estado sujetos a las respectivas operaciones. Los efectos se presumirá sin admitirse por lo contrario que los descuentos, bonificación y quita operan en forma proporcional al precio neto y al impuesto facturado. Entonces, es precio neto por alícuota más el impuesto que surja de los descuentos, quitas o rescisiones que se logren en el periodo fiscal. ¿Qué se logren? ¿Qué es? Yo compré, me hicieron un descuento, logré un descuento. Ese IVA del descuento es débito fiscal. Por eso lo vimos en los asientos. Cuando hacíamos los asientos de compra, dijimos que la compra generaba crédito fiscal y el descuento por compra generaba débito fiscal. De manera contraria, cuando yo vendo, me genera débito fiscal y las notas de crédito otorgadas me generan un IVA de crédito fiscal. Bien, vamos al artículo 12. El artículo 12 es un poquito más complicado que el artículo 11 porque establece cuáles son los requisitos para el cómputo del crédito fiscal y qué pasa, según el artículo 13, cuando las operaciones están afectadas en forma indistinta a operaciones grabadas y no grabadas. Dijimos, artículo 11, débito fiscal. Precio neto, según el artículo 10, por alícuota es el débito fiscal. ¿Qué me dice el artículo 11? El artículo 12. Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los contribuyentes, los responsables, restarán. ¿Qué cosa? Inciso A. El gravamen que en el periodo fiscal que se liquida se le hubiera facturado por compra o importación definitiva de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicios, incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones, compras, locaciones o en su caso, sobre el monto imponible total de importación definitiva, la alícuota que dicha operación hubiera estado sujeta en su oportunidad. Esto lo del 10 ya lo vimos. Antes de pasarle,
Vemos lo que ya le dije del artículo de débito fiscal, precio neto por alícuota de débito fiscal, más las devoluciones de descuento, bonificaciones que se logren, más desafectación de inmuebles que después lo explicamos, y reintegro de crédito fiscal por excedente de habitualistas, que ya lo vamos a explicar. Todo eso forma parte del débito fiscal. Notas de crédito por devoluciones que se logren. Vamos a lo que estamos analizando ahora. Del débito fiscal determinado, los responsables restarán el crédito fiscal que se logre por impuesto facturado por compra, locaciones o importación definitiva de bienes y servicios, o impuestos sobre descuento, bonificación y quita de devoluciones otorgados. A ver. Lo que le voy a explicar está en la parte siguiente. Dice, el gravamen que el periodo fiscal que se liquide se le hubiera afectado por compra o importación definitivas. Y acá están las condiciones provenientes de inversión en bienes de uso hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos totales netos de las prestaciones o cooperaciones, o en su caso sobre el importe imponible total de importaciones definitivas, a la alícuota que dicha operación o el estado sujeto a su oportunidad, comúnmente conocido como regla de tope. ¿Qué otros requisitos? Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, importaciones definitivas, las locaciones y prestaciones de servicios en la medida que se vincule con las operaciones grabadas, cualquiera sea la etapa de su aplicación. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Los que tienen acá. Que surgen de este artículo 12, que surja de factura o documento equivalente, que se encuentre discriminado el tributo, el IVA, que corresponda al periodo fiscal, y se graba que en el periodo fiscal que se liquida se le hubiera facturado por compra, o sea, digamos, surja de factura, discriminado correspondiente al periodo fiscal, que cumpla con regla de tope. ¿Qué es la regla de tope? Comprobar que esté bien calculado. ¿Cómo es eso? Precio neto por la alícuota vigente. Yo lo comparo con el que está en el comprobante. Si yo comparo y el que figura en la factura es menor, me tomo el menor. Si el que está en la factura es mayor a la regla de tope, me tomo el IVA hasta regla de tope. Tranquilo que lo vamos a ver en los prácticos. Fundamentalmente, que esté vinculado con operaciones grabadas. Otro requisito que está en la norma es que haya nacido el hecho imponible para el vendedor, el prestador del servicio, o prestador de servicio. Por ejemplo, eso está vinculado con el artículo 6, de hecho imponible. Por más que a mí me den la factura y el completa, me facturaron la totalidad, pero el bien no existe, no está puesto a disposición, no nace el hecho imponible para el vendedor, por ende, tampoco nace el hecho imponible para el comprador, que si no me puedo computar el IVA. Y por último, que no está en la ley de IVA, sino está en una normativa especial, es que se cumpla con los medios de pago. ¿Qué significa? Existe una ley que dice que todo pago, también quedó muy antiguo el monto, que todo pago efectuado por sobre los 1.000 pesos se tiene que bancarizar. Se tiene que hacer a través de tarjeta de débito, crédito, depósito o transferencia. Ahora tenemos Mercado Pago y todas las otras plataformas billeteras digitales habidas y por haber. Si yo tenía una factura por 20.000 pesos y la pagaba en efectivo, significaba que no me podía computar ni el gasto para ganancia, ni el IVA ni el crédito fiscal para el IVA. Esto sigue estando vigente. Lo que ocurre es que el fisco, como quedó un importe muy antiguo, no lo está verificando y prácticamente no se cumple, porque 1.000 pesos en operaciones comerciales no es nada, ni la luz paga, ni el teléfono, ni nada, salvo un gasto pequeño. ¿Qué más del artículo 12 para completar este artículo? Otra cuestión importante. Tercer párrafo. No se considerarán vinculadas con operaciones grabadas las compras, importaciones definitivas, locaciones
de automóviles, en la medida que el costo de adquisición, importación o valor de plaza, si son de propia producción o alquilados, supere la suma de 20.000 pesos. ¿Qué significa? Que la compra de automóvil, ojo, automóvil no es rodado, automóvil es aquel concebido para el transporte de personas, de hasta 6 plazas. No es un colectivo ni una combi, no, es un automóvil. ¿Quién lo define? La ley de tránsito, el que define el concepto de automóvil, ojo. Lo que tiene la separata de Repar, tienen un artículo específico que tiene la definición y el resto pueden buscar el concepto de automóvil según la ley de tránsito. Es aquel concebido para el transporte de personas. Si yo compro para afectar a la actividad gravada un auto que cuesta 3 millones de pesos más IVA, 3.630.000, solamente me puedo tomar de crédito fiscal 20.000 por el 21%, es decir, 4.200 pesos. El resto de los 630.000 lo pierdo y al momento de vender ese automóvil tengo que pagar el 100% del IVA. Cosa que no se aplica para los utilitarios. Los utilitarios son los que son concebidos para el transporte de carga, el transporte de personas por sobre las 6-7 plazas que son las combis o los colectivos. En ese caso, está grabado una alícuota diferencial y no hay límite, no hay tope del cómputo del crédito fiscal. Es el que está en la factura y que cumpla con los más requisitos del artículo 12. En cambio, lo que es automóvil, un automóvil para transporte de personas, el tope es de 20.000 pesos. La otra limitación dice la locación y prestación de servicio en el punto 3, que se refiere a los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16 del inciso del artículo 3. ¿Qué es? No me puedo tomar el IVA de la factura de los bares, restaurantes, hoteles, moteles, casa de masajes, ropa que no sea concebida para trabajo y etcétera, estacionamiento, etcétera. Son las limitaciones, por eso le dicen no se considerará afectado con operaciones grabadas. Antes de entrar al artículo 13, por último, la nota de crédito, el inciso B. El artículo 12 comienza de lo dispuesto por el artículo anterior de débito fiscal, los contribuyentes restarán. En el inciso B, ¿qué van a restar? El gravamen que resulte de aplicar a los importes, los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones, rescisiones respecto a los precios netos, se otorguen en el periodo fiscal por las ventas, locaciones y prestaciones de servicios y las obras grabadas a la alícuota que dicha operación hubieran estado sujetas. Siempre que estén con costumbre de plaza, se facture y contabilice. Importe de aplicar a los descuentos, bonificaciones y quitas que se otorguen. Por eso les decía, ustedes venden, el IVA es débito fiscal. Otorga una nota de crédito, el IVA de esa nota de crédito constituye un crédito fiscal. Entonces ya lo vimos, igual ahora después vamos a ver unos cuadritos para terminar de redondar y entender la cuestión. ¿Qué es el artículo 13? El artículo 13 es muy, muy complicado. Sí lo vemos los prácticos, pero ya le damos los porcentajes, ya le damos un poquito resuelto para simplificar la cosa. Pero, ¿en qué consiste? Que sí lo tienen que saber para la parte de teoría. Uno de los requisitos para el cómputo de crédito fiscal, que ya lo vimos, es que tiene que estar afectado a operaciones grabadas. Si yo tengo un crédito afectado a operaciones exentas, que por ejemplo la venta de medicamentos, la venta de libros, significa que no me puedo computar el crédito fiscal. Si yo en cambio, por favor el micrófono, si yo en cambio
un crédito fiscal que lo afecta a operaciones grabadas, no grabadas y exenta, y no sé de qué manera afectarlo, se aplica la disposición del artículo 3. Por ejemplo, tengo una farmacia. Dentro del local de la farmacia tengo en una parte el mostrador de farmacia y el otro lado el mostrador de perfumería, que vendo perfumes, cosméticos, etcétera, etcétera. Todo que está grabado. Si yo compro algo para la parte de medicamentos, sé que está exento. Si compro algo vinculado con perfumería, sé que está grabado, me puedo computar el IVA. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la luz, el teléfono y cualquier otro gasto general que yo afecto a toda la actividad de farmacia y de perfumería? Por ejemplo, la luz. Yo no sé qué parte, cuántos kilowatts van para la parte de farmacia y cuántos van para la perfumería. Entonces, en ese caso se aplican las disposiciones del artículo 13. La disposición del artículo 13 les dice que cuando las compras, locaciones, importaciones de servicios se destinen, o sea, que generen crédito fiscal, se destine indistintamente a operaciones grabadas, no grabadas y exentas, yo tengo que estimar qué porcentaje de estas últimas, de las grabadas, voy a tener en el ejercicio. Una estimación de manera razonable. Por ejemplo, si yo digo, tengo mezcla de operaciones, ¿puedo estimar? Sí, digo, puedo tomar lo que era grabado del ejercicio anterior y utilizarlo en todo este ejercicio, o sea, en los 12 meses. Es válido. Todos los meses puedo calcular cuál es mi porcentaje de operaciones grabadas y aplico ese porcentaje. Es válido. Siempre tiene que ser algo razonable. Lo razonable es que yo no aplique hoy el 5%, el mes que viene el 40%, el otro el 80%, el otro el 10%. No, tiene que ser algo razonable. Todas esas estimaciones que yo hago durante el año, lo tengo que ajustar en el siguiente momento. Para las personas humanas, juntamente con la posición fiscal del mes de diciembre. Para las personas jurídicas que practican balance en forma comercial, juntamente en el mes de cierre de balance del ejercicio. ¿Cómo yo ajusto? Ya sea en el mes de diciembre, ya sea en el mes de balance de cierre, que ya tengo los 12 meses de operaciones, tengo que sacar cuál es el porcentaje de operaciones grabadas sobre el total de operaciones anuales. Grabadas, no grabadas y exentas. Ese porcentaje es el que yo voy a aplicar sobre los créditos fiscales prorrateables. Sí, pero yo ya me tomé todos los meses. Perfecto. Lo que yo tomé todos los meses, tengo que ajustar en ese último mes. Ese ajuste puede ser que yo me tomé de más créditos fiscales, tengo que devolverlo en este ejercicio, o me tomé de menos. Yo me tomé un promedio del 15% y resulta que las operaciones grabadas de este ejercicio fueron el 22%. Bueno, ese 7% diferencial me lo tomo todo junto ahora en el mes de diciembre. Y si yo tengo que devolver, no tengo que devolver con intereses. No lo tengo que doble con intereses, ¿sí? Entonces, para el parcial y para el práctico, le vamos a dar ya el porcentaje, no que tengan que calcular el porcentaje, lo que tienen que saber es sobre qué calcular, básicamente. Igual que ese tranquilo, lo tienen en los prácticos, lo vamos a ver y discutir en los prácticos. Simplemente una forma de mencionar y explicar. Bien, como para ir cerrando la clase de hoy, para que no sea tan denso, porque solamente hablar y usted escuchar y todavía no tenemos la parte de práctica que es más divertida. Volvemos a las notas de crédito. Este cuadrito, por más pavo, tonto y el nombre que le quieran poner, es fundamental. Miren lo siguiente. Vamos arriba, olvídense de los renglones de abajo. Ventas. Si yo emito una nota de débito por venta, una nota de débito, aumenta el débito fiscal. En cambio, si yo emito una nota de crédito por ventas,
¿Qué me genera? Me aumenta el crédito fiscal. Si yo compro y me emiten una nota de débito, implica que aumenta el crédito fiscal. En cambio, si yo compro y me emiten una nota de crédito, implica que me aumenta mi débito fiscal. Tiene que ver con las notas de créditos emitidas y tiene que ver con las notas de créditos recibidas. Las recibidas generan débito fiscal y las emitidas generan crédito fiscal. ¿Qué es esta última parte? Y con esto cerramos. Descuento o bonificaciones otorgados. Un descuento, una bonificación otorgado, que figura en la misma factura, el mismo comprobante de la operación principal, me implica una disminución del débito fiscal. Si ese descuento o bonificación otorgado se hace en una nota de crédito posterior, me aumenta el crédito fiscal. En cambio, ese descuento o bonificación recibido, logrado o obtenido figura en la factura que me emiten, implica una disminución del crédito fiscal. En cambio, si ese descuento obtenido está plasmado en una nota de crédito posterior, aumenta mi débito fiscal. O sea, lo que está en el comprobante sigue la suerte de la operación principal. Si es de venta, obviamente tengo un descuento, me disminuye el débito fiscal. Si es una operación de compra y tengo un descuento, me disminuye mi crédito fiscal. Si ese descuento otorgado es una nota de crédito posterior, me aumenta mi crédito fiscal. Si ese descuento recibido es una nota de crédito posterior, me aumenta mi débito fiscal. Bien, artículo 18.20 lo dejamos para la clase anterior, la clase siguiente. Bueno, vamos a dejar acá porque bastante denso viene la parte de teoría hasta ahora, para que no se aburran y que sea más de provecho. Antes que se empiecen a desconectar. Guárdenme un segundito. Bien, antes que se desconecten, recuerden que las dos clases siguientes van a tener contador Villalba. Nosotros volvemos dentro de 3 semanas para terminar toda la parte de IVA. Si nos alcanza el tiempo, comenzaremos con lo práctico, la parte esencial o ingreso bruto. Creo que vamos a comenzar con el primer práctico, con lo cual para dentro de 3 semanas, 2 semanas, antes igual lo van a tener. Los prácticos, la guía de trabajos prácticos en el aula virtual lo van a tener ahí en la parte de documentos. Les vuelvo a retirar. Traten de de tener con sí mismo la normativa, la ley de IVA y el decreto reglamentario. Y ahora sí, para los que quieran retirarse, ningún problema, buenas noches, nos vemos en la próxima clase. Y si alguien quiere hacer una consulta, bueno, habilite el micrófono y lo podemos charlar. Y si no, bueno, buenas noches para todos y nos vemos en la próxima. O sea, espera un ratito, si alguien habilita, quiere preguntar, ningún problema, si no, directamente lo dejamos para la clase que viene. Si se quieren retirar, ningún problema. Si alguien quiere consultar algo, o lo quiere hacer por el chat, o lo quiere hacer a través del micrófono, ningún problema, si no, nos vemos dentro de 3 semanas. Que tengan buenas noches. Profesor, Sí, te escucho. en el artículo 6, cuando habló que aclaró que decía que el bien tiene que existir y que esté dispuesto para el comprador. En ese caso, por ejemplo, en una, ¿no es cierto?, hablando en una obligación de hacer, por ejemplo, en algo futuro, no estaría grabado entonces. No, el tema es lo siguiente. La parte de artículo 6 que mencionamos y que vos estás hablando, se refiere exclusivamente para la venta de cosas muebles. Si vos encargás, y es una obligación de hacer, un bien a futuro,
es obvio que no va a estar el bien en existencia ni puesto a disposición. ¿Por qué? Porque el bien no existe, vos lo fabricás. Entonces, si a vos te facturan la totalidad o te facturan una parte, en todo caso podrá entrar como anticipo, pero no como el nacimiento del hecho imponible, porque el bien no existe. El tema es, en realidad está apuntado a otra cosa, está apuntado a que no se facture en los lugares. Cuando salió la normativa, ahora ya no existe más, pero cuando salió la normativa era justamente para los parques industriales de San Luis y La Rioja, que tenían exención en todos los tributos, entonces facturaban cualquier cosa y nunca existía el bien. Entonces, ¿qué significaba? Que te podían facturar, no sé, 10 millones de pesos por un bien que jamás se iba, total, ellos no tenían ganancia, no tenían IVA, y vos te tomabas el IVA, te ponías de acuerdo con ellos, y obviamente que había una evasión tremenda. Pero vamos a sacarle esa parte. ¿Cuál es el sentido? Directamente que vos digas, a ver, el bien existe, sí, está en la sucursal Ushuaia, a la pelota, pero lo tengo a disposición, no, tarda 15 días en traer, listo. Cuando lo tenga acá está a disposición. Ahora sí te dice, el bien está en Ushuaia, pero la condición de venta es que usted lo vaya a buscar. ¿El bien existe? Sí. ¿Está a disposición? Sí. Nace el hecho imponible. Pero todo lo que tenga que ver con fabricación a futuro, de hecho que no cumple el artículo 6, por lo tanto no nace el hecho imponible, y por lo tanto, por más que lo facturen, por lo que vimos del artículo 12, tampoco se puede computar el crédito fiscal. Perfecto, entendido, gracias. No vamos de nada. ¿Alguna preguntita más, chicos? Chicos, chicas, hay que aclarar ahora. Bueno, gente, entonces nos vemos la clase que viene. Que tengan buenas noches y recuerden que el martes que viene continúan con el contador Villalba.